Compañeros y compañeras legisladores, el procedimiento para recepcionar la comparecencia del secretario de Transporte es el siguiente. Hará uso de la palabra el compareciente hasta por 30 minutos. Posteriormente participarán cada uno de los integrantes de esta comisión para hacer su pregunta por un tiempo máximo de 5 minutos y se dará al secretario un tiempo máximo de 5 minutos para su respuesta. Recordándole a los compañeros diputados y diputadas que durante las comparecencias no están permitidos los permisos especiales por existir un formato acordado por esta 66 legislatura. En razón de lo anterior, se concede el uso de la palabra al licenciado Álvaro Robles Cameras, secretario del Transporte, hasta por 30 minutos. Muchas gracias, apreciable diputada, presidenta de la comisión. Muchas gracias, señoras y señores legisladores. Con la experiencia que tuvimos nosotros el año anterior, puedo expresar que me encuentro más comprometido con la ciudadanía y el sector transportista para fortalecer las acciones que ayudan a disponer de un mejor transporte colectivo para todos. En este acto de fortalecimiento institucional y de transparencia de gobierno, ratifico las políticas del gobernador Manuel Velasco Cuello, que han buscado desde el principio de su administración acercar el bienestar y el desarrollo a la familia chiapaneca. Chiapas se ha sumado a los estados modelo en los rubros de gobernabilidad, desarrollo y crecimiento. Eso gracias a los acuerdos alcanzados con los transportistas para lograr la armonía social con apego a la ley, los transportistas con quienes hemos discutido y analizado lo que más conviene al Estado. A pesar de las adversidades, vamos por el camino correcto y vamos de la mano de mujeres y hombres del volante. Por ello, la Secretaría de Transportes ha velado por la calidad del servicio, la competitividad y el desarrollo del sector, impulsando siempre la mejor organización del transporte público colectivo. Continuaremos trabajando con sensibilidad y responsabilidad permanente con todos los transportistas del Estado, a fin de atender y resolver de forma oportuna las situaciones apremiantes del transporte, respetando siempre los derechos de los transportistas y dando cumplimiento a las obligaciones que como parte de esta administración todos tenemos que atender. Tenemos en nuestros rubros el programa de modernización a través del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad. Una de las funciones de nuestra Secretaría dentro de su gestión pública es dotar al Estado de un sistema eficiente, seguro para todos y todas las chiapanecas, respetuoso del medio ambiente y que sea funcional para la ciudadanía. Se busca transporte accesible para todas las personas, que coadyuve con el desarrollo y contribuye a multiplicar las oportunidades de bienestar de la población en la entidad, alineándolas siempre además a la meta nacional del México incluyente del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que plantea la estrategia de proteger los derechos de las personas con discapacidad y contribuye, en suma, a su desarrollo integral. Por ello, este gobierno, comprometido con la modernización del transporte público, fortaleció con una inversión de más de 22 millones de pesos a las empresas de transporte urbano de Tuxtla Conejo Bus y el Tapachulteco Bus, con 10 camiones adaptados con rampas especiales para el ascenso y descenso de sillas de ruedas o sistemas de apoyo para la discapacidad. Estas unidades tienen también leyendas con sistema braille, pasamanos y respaldos de sillas con adaptaciones que aseguran el derecho de accesibilidad de todas las personas usuarias. Este servicio proporciona seguridad y comodidad al usuario, fluidez vehicular, mejora la imagen urbana marcando un cambio necesario para el traslado de las personas. Cuenta también con un sistema de escritura en braille, mismo que permite a las personas invidentes conocer las indicaciones para acceder y hacer uso de los camiones. Estas adecuaciones a los sistemas de transporte más importantes de Chiapas permiten, entre todo, inclusión, respeto y reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad. En el mismo tenor,
El gobierno del licenciado Manuel Velasco Cuello sigue comprometido con todos los socios de las empresas Conejobús y Tapachultecobús, subsidiando tanto a los transportistas como a los beneficiarios de apoyos especiales en los que ayudan a estas empresas y que se brindan en algunas ocasiones servicios de manera gratuita al público. Mes con mes, 2.5 millones de pesos se convierten en el fortalecimiento y mejoramiento de la capitalina, la cual ha movilizado de enero a octubre del 2017 a 4.6 millones de pasajeros, confirmando que es el medio de transporte más importante del Estado, destacando siempre las tarifas preferenciales a personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes. En el ámbito de la capacitación al servicio público del transporte, en la Secretaría tenemos la prevención de la cultura de civilidad vial y de conducción vehicular como una de las líneas principales en la que esta administración ha puesto particular empeño, en el entendido de que al capacitar a los prestadores de servicio de transporte público se beneficia a los usuarios y a la sociedad en general. Para fortalecer las habilidades y reconocimiento de los operadores del servicio público, esta Secretaría ha establecido y suscrito convenios de colaboración con 2 instituciones educativas, la propia Secretaría de Educación y el Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado, reconocido como ICATECHE. Y en coordinación con las mismas, durante el 2017 se impulsaron cursos que abordaron temas de normatividad de transporte, movilidad, primeros auxilios, mecánica básica, relaciones interpersonales, medio ambiente, movilidad urbana y la perspectiva de género que hoy en día es cada vez más necesaria. Esta amplia capacitación se realizó durante todo el año pasado con un total de 36 cursos, capacitando a más de 2.200 conductores en 36 municipios, destacando a las ciudades de Tuxtla Gutiérrez, Palenque, Comitán, Yajalón, Cintalapa, San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Villaflores, entre las más importantes que tuvieron este beneficio. Adicionalmente, se expidieron nuevos certificados y se actualizaron otros para conductores que ya contaban con dicho documento y que llevaron a cabo su renovación anual. En total, expedimos más de 5.300 certificados de aptitud para acreditar los conocimientos adquiridos y las habilidades desarrolladas a partir de la capacitación otorgada por la Secretaría. En el tema de las terminales de corto recorrido, este año se concluyó con el proyecto de la terminal de corto recorrido del municipio de Huixtla, mismo que fue inaugurado por el gobernador Manuel Velasco Cuello en marzo del año pasado y que contó con una inversión de 27.4 millones de pesos, beneficiando a más de 18,000 usuarios del municipio referido, con un área de influencia en los municipios circunvecinos de Motocintla, Escuintla, Tapachula y Huehuetán, entre otros. Esta terminal es capaz de albergar un número de 380 unidades de diferentes modalidades y tiene una capacidad de movilizar a más de 35,000 personas por día. Asimismo, el mandatario estatal inauguró en agosto del año pasado la bella terminal de corto recorrido de San Cristóbal de las Casas, misma que tuvo una inversión de 60.4 millones de pesos y beneficia a más de 244,000 usuarios que se encuentran en tránsito en 17 municipios de la zona de los Altos, entre ellos los municipios mismos de San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, Ocosingo, Teopisca y Comitán, alcanzando una capacidad esta instalación para poder recibir cerca de 650 unidades de permisionarios legalmente establecidos. En el ámbito del Comité Consultivo en materia de transporte público, este órgano colegiado fue integrado con la finalidad de realizar acciones de ordenación y regulación del servicio público de transporte que atiende la participación del sector público y privado en los aspectos inherentes al transporte colectivo. El 9 de agosto se instaló el Comité Consultivo en materia de transporte, integrado por representantes del sector transportista, funcionarios gubernamentales y diversos gremios de la iniciativa privada que coadyuvan al desarrollo económico de la entidad. Con esta acción se consolidó la política de transparencia y diálogo abierto con los diferentes actores sociales, privado y público de Chiapas, a fin de fortalecer las políticas públicas en materia
de transporte colectivo, mejorando la forma de tomar decisiones en esta área tan estratégica. Con este acto se asentaron las bases para que el gobierno del Estado, transportistas y representantes de cámaras empresariales de la construcción y notariado diseñen una propuesta congruente y pertinente para temas del sector tales como atención al asunto tan delicado del transporte irregular, la reingeniería de las rutas en las principales ciudades del Estado, el reordenamiento del transporte público colectivo en general en las ciudades más importantes, la revisión de regularizaciones y plataformas digitales que pretenden prestar el servicio en el Estado y la atención de temas tan complejos y delicados como el del mototaxi, que también es un tema que se discute ampliamente desde hace años. En este ámbito consultivo se instaló el Consejo Consultivo de Desarrollo y la Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez. De acuerdo con los estatutos a nivel federal, se hizo esto para lograr una mayor eficacia de gobernanza metropolitana y como parte de los mecanismos de coordinación institucional de los 3 órdenes de gobierno que incorporan la participación ciudadana. Esta secretaría se integró al Consejo Consultivo de Desarrollo de la Zona Metropolitana de Tuxtla Gutiérrez y a la Comisión de Ordenamiento de la Zona Metropolitana de la capital. Estos son organismos colegiados destinados a la planeación, formulación e impulso de acciones específicas que promueven la urbanización inclusiva y sostenible de las ciudades. Dentro de ambos organismos, esta secretaría, como cabeza de uno de los sectores para el desarrollo de nuestras ciudades, coordina los grupos de trabajo que promueven las acciones correspondientes para mejorar el servicio de transporte público bajo los conceptos de accesibilidad, asequibilidad, sustentabilidad y seguridad. Bajo dichos modelos de coordinación se han firmado convenios interinstitucionales para la puesta en marcha del programa denominado Mejoramiento de la calidad del servicio del transporte público a través de la capacitación. Asimismo, se impulsan las campañas Paso por Paso, en la cual se hace una descripción del concepto de movilidad urbana y se da a conocer la pirámide de jerarquía de los sujetos de movilidad. En este particular, lo que se pone en los esquemas de planeación que tienen que ver con la vialidad cada vez más moderna es ponderar que el peatón es y será siempre primero antes que cualquier cosa. Se publicó además el Decálogo del Peatón, impulsando el uso de transporte no motorizado, promoviendo el uso preferencial del transporte público para desalentar el uso de vehículo privado y demarcando reglas para el transporte de carga, todo bajo convenciones de planeación y accesibilidad más modernas. Asimismo, se impulsó la campaña Basta de Violencia contra las Mujeres, en la cual se brinda información sobre cómo reconocer al transporte regularizado y evitar utilizar el transporte irregular. Se promueve el uso del tarjetón del operador de manera obligatoria y se da a conocer el número telefónico de denuncias en una campaña muy amplia. En este mismo tenor se ha instruido a los transportistas concesionados a la colocación del número económico en el toldo de sus unidades para que estos puedan ser captados por las cámaras de seguridad de la ciudad de este órgano que se llama C4 y con ello tratar de inhibir los delitos contra las mujeres y coadyuvar con las fiscalías para perseguir a quienes violenten la vida y la tranquilidad de las personas. En este sentido, en el programa de atención a la alerta de violencia de género contra las mujeres y con la finalidad de fortalecer el trabajo institucional en la atención a esta Secretaría ha implementado diversas acciones para procurar mayor seguridad a las usuarias del transporte público en la entidad, así como para prevenir situaciones de riesgo. Es por ello que, como integrantes de la Coordinación para la Atención de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Chiapas y del Proyecto Estratégico para la Prevención del Delito, se ha realizado un análisis y adecuación normativa que especifica la obligación que tienen los concesionarios y permisionarios del transporte público del Estado de portar en el toldo el número económico y las claves de las placas a fin de mejorar e incrementar los mecanismos de vigilancia y seguridad para las mujeres, adolescentes y niñas que utilizan el transporte público en la entidad.
Como órgano administrativo nos encontramos como sujetos obligados a acatar las medidas de seguridad y prevención para disminuir la violencia de género, en específico a establecer una estrategia para la publicación y divulgación de los alcances de esta medida, reconocida como alerta de género, reitero, mediante la identificación y denuncia, por lo que esta Secretaría se encuentra en permanente campaña de transporte seguro que permiten a la ciudadanía identificar las diferencias entre transporte regular e irregular, conocer sus derechos en el uso del transporte público y reconocer el número de atención para las quejas y denuncias. Asimismo, se fortalece la cooperación institucional con la firma del convenio de colaboración para la implementación de acciones de prevención de delitos de violencia de género entre la Secretaría, nuestra Secretaría, la Fiscalía General del Estado, y ello con la finalidad de establecer mecanismos para la certificación de los operadores del transporte público a fin de brindar mayor seguridad a todas las personas usuarias. En el detalle que preocupa o en el tema que preocupa a muchísimos sobre el combate al transporte irregular, con el objetivo de fortalecer las acciones de vigilancia, control y supervisión de las unidades que prestan el servicio público de transporte concesionado e impedir el crecimiento del transporte irregular, se implementó el programa denominado Fortalecimiento para la Supervisión del Transporte Público Estatal y se han llevado a cabo durante el periodo que estamos informando 9.671 acciones de supervisión, obteniendo como resultado que 1.083 unidades infraccionadas las hayamos puesto a la sujeción de la ley y del reglamento del transporte y 596 unidades hayan sido detenidas por prestar el servicio de manera irregular. Estas acciones del transporte público regular e irregular derivaron en la aplicación de multas y sanciones económicas, obteniéndose ingresos para las arcas públicas por la cantidad de 27 millones de pesos. De manera especial, dimos atención a los operativos de supervisión para combatir la irregularidad en las regiones metropolitana, Vallesoque, Mezcalapa, Los Llanos, Altos, Frailescas, Los Bosques, Zona Norte, Istmo Costa, Soconusco, Selva, Maya y Meseta Comiteca, y en general en estas regiones realizamos casi 1.300 operativos a lo largo del periodo que se informa, en donde hemos acumulado con los años anteriores cerca de 6.336 procesos de control que podemos expresar han alcanzado, con base a la meta que nosotros habíamos previsto en el Plan Estatal de Desarrollo, un poco más del 70% de la meta sexenal. De igual forma, durante el 2017 realizamos 34.454 trámites del sector de transporte concesionado y proporcionamos los siguientes servicios: bajas, altas, refrendos, emplacamientos, tarjetas de circulación, canje de placas, certificados de aptitud, obteniendo por estos servicios la cantidad de más de 34 millones de pesos que ingresaron a las arcas públicas. Pero independientemente del monto que aquí hacemos alusión, lo importante y lo interesante de esto es el ánimo y el deseo que tenemos de establecer la regularidad, la certidumbre legal y darle un carácter más formal al transporte regular en el Estado. En el tema de marco normativo y con estricto apego a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, y como parte de las acciones para homologar la legislación estatal vigente a las reformas estructurales de nuestras leyes federales, se realiza al interior de esta Secretaría el análisis de la Ley de Transportes vigentes en coordinación con instituciones públicas dedicadas a esta materia. Lo anterior con el objetivo de generar una reforma integral a la norma actual para hacer una que tenga mayor eficiencia para el servicio del transporte público, promoviendo conceptos de movilidad urbana como un derecho de las personas, encaminado a mejorar las condiciones de transporte público y especialmente para garantizar lo que toca en este sector con respecto a los derechos humanos de los usuarios.
Se pretende hacer de un nuevo proyecto en el que estamos trabajando de la mano con los representantes del transporte de todo el Estado, una legislación incluyente, sustentable, con perspectiva de género, con dignificación del sector y eficaz para la búsqueda de inversiones. Se considera también la productividad de la colectividad y sobre todo pretendemos que este nuevo instrumento esté apegado a las exigencias que el desarrollo de nuestras ciudades y los servicios que la población requiere. En el aspecto de atención a las demandas de las organizaciones transportistas, debo decir que destacamos en especial la atención permanente y abierta al sector del transporte en el Estado como una de nuestras principales acciones de la Secretaría. Puede parecer un tema menor, pero no tengo dudas que este es el tema al que más tiempo dedicamos y el que más tiempo ocupa de los funcionarios de la Secretaría y, perdonen la reiteración, más energía requiere. Nuestra finalidad es sostener un diálogo amplio, permanente con los representantes del sector para contribuir a la gobernabilidad y a la paz social del Estado. Al respecto, hemos cuantificado más de 3.500 reuniones de trabajo con diversas organizaciones y transportistas, en particular con el fin de atender la demanda de los hombres y mujeres del volante y conciliar con ellos la mejor solución a sus problemas. No hemos tenido inconveniente en brindar nuestra mejor actitud a quienes buscan en nuestra Secretaría una solución a los problemas que los aquejan. A veces, debo decirlo, nuestro esfuerzo es básicamente avenirlos y conciliarlos cuando hay razones que han ahondado diferencias y nosotros podemos ayudar a ir resolviendo los temas de ellos, lo hacemos. Es en lo que más nosotros dedicamos el tiempo. La inversión del tiempo y la templanza de los servidores de la Secretaría han ayudado a que Chiapas sea una casa más tranquila para todos. Por eso hoy, con todo respeto, expreso mi agradecimiento a esta comisión parlamentaria de nuestro honorable Congreso por la oportunidad que me dan de compartir las acciones de la Secretaría y que nos confiara el gobernador del Estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, para conducirla con la ayuda de muchos miembros de la Secretaría que hoy nos acompañan, para hacer un trabajo que coadyuve con el Estado, que coadyuve con la tranquilidad y que le dé respuestas claras y concretas al ámbito del transporte y a los transportistas en particular. Me siento muy honrado con la confianza de nuestro mandatario estatal y trataré que en tanto sigamos al frente de esta instancia tan estratégica, dedicar la pasión y la entrega necesaria para el buen funcionamiento de la misma. Les agradezco mucho. Es cuanto. Tiene el uso de la palabra la diputada María Eugenia Pérez Fernández, vicepresidenta de esta comisión. Buenas tardes, señor secretario, licenciado Gracias. Álvaro Robles Cameras. Bienvenido todo su equipo de trabajo. Creo que es una secretaría muy complicada. Es de felicitarle el trabajo porque es difícil mediar entre los concesionarios que creo que luchan diariamente contra los embates de los gasolinazos, de las refacciones, el pago de refacciones, de las vialidades que muchas veces en nuestras ciudades también afectan no solamente al transporte público, sino en general a todos los dueños de un automóvil. Claro. Y por el otro lado, pues igualmente los usuarios demandan un servicio eficiente, demandan un ejercicio con competitividad y especialmente pues en zonas como Tuxtla Gutiérrez, que pues he tenido la ocasión de hacer uso del transporte público y si hay algunas deficiencias en cuanto al servicio por el estado de las unidades. Sí. Creo que es conveniente tener un programa de apoyo para el mejoramiento de las unidades. Creo que hay que incentivar más el uso del transporte público, no solamente a las personas que no cuentan con un automóvil, sino con los que sí contamos, pero que tenemos el deseo de contaminar menos nuestra ciudad, de hacer más uso del transporte público, porque pues al menos en Tuxtla Gutiérrez
Yo creo que todos hemos sido testigos de que hay ciertas zonas, ciertas calles y ciertas horas pico en las que parece de veras que estuvieran evacuando Tuxtla, porque son unas colas interminables y el uso del transporte público colectivo creo que sería una importante determinación para poder hacer de las ciudades con una mejor calidad de vida para todos los usuarios, con el calor que se presenta, en el que muchas de las unidades también pues no cuentan con el aire acondicionado que muchos carros pues ya tienen, y que pues también hay que ver el bolsillo, ¿verdad?, de los usuarios, en el que muchos de ellos pues usan 1, 2 y 3 viajes por día para desplazarse tanto a sus casas como a sus trabajos. Así que en otras ciudades está los servicios de Uber, de otras aplicaciones. Aquí no se ha dado la entrada. Creo que es conveniente también que se dé la oportunidad a los concesionarios de que mejoren sus servicios, de que quizá no entren esas aplicaciones aún, pero si no mejoran los servicios, pues sí será una necesidad que haya que cubrir. Claro. Y pues mi pregunta va en base a que estamos en época de veda electoral. En materia de transporte, ¿qué tiene que informar a los ciudadanos que se encuentran en espera de concesionamientos? ¿Cuáles son los expedientes y cuál es el estatus que están presentando hasta la fecha? Muchas gracias, secretario. Sí, muchas gracias. Quisiera yo aprovechar el preámbulo de su pregunta antes de dar respuesta a esta, coincidiendo y allanándome en que la capital de Tuxtla es la quinta capital más contaminada del país. Eso quiere decir que solamente la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, el Toluca, son ciudades que están por encima de nosotros en el ámbito de la contaminación. Y eso nos da cuenta que el transporte en Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez en particular, que además es la ciudad que tiene más autos per cápita en el continente, representa un problema serio, y coincido con usted en que tal vez nuestro sistema de transporte no es el adecuado, no solamente por la calidad de las unidades, sino porque, conociendo a Tuxtla como una de las ciudades más calurosas del país, diputada, debiéramos tal vez tener la garantía del aire acondicionado. Sin embargo, estamos trabajando en ello. Le quiero expresar que tenemos un plan de desarrollo que lo estamos empezando a impulsar. Todos los planes de desarrollo generan cambios, y los cambios regularmente generan conflictos. Entonces, antes de sugerir y de poner algo en la mesa, tenemos que cabildearlo y consensarlo con los señores transportistas, porque en Tuxtla Gutiérrez tenemos 104 rutas que no resuelven el problema del transporte, sí saturan a la ciudad, y tenemos una gran demanda de transporte en varias zonas, y ello nos va a obligar a hacer un plan de reordenamiento en el cual ya estamos trabajando, que ya lo tenemos pergeñado, y que en breve, si ustedes nos los permiten, lo haremos del conocimiento de ustedes, y lo haremos también del conocimiento de los señores transportistas, con el fin de abonar a la preocupación que tiene usted con respecto al mal transporte o al mal sistema de transporte y a la contaminación que tenemos en Tuxtla. Con respecto a la pregunta sobre cuál es el estatus de las concesiones o de los señores que tienen aspiraciones a una concesión o al propio comité consultivo, le informo, por mandato de ley, solamente el titular del Ejecutivo es quien puede determinar si van a haber concesiones o no. En la decisión de un hombre, que es el único que en el estado de Chiapas tiene algo que se llama mandato popular, porque fue el único elegido por todos para ser gobernador, en él reside la decisión de si van a haber o no concesiones durante el presente año. Hasta este momento no las hay,
y menos en esta parte en donde tenemos nosotros una veda electoral. Sin embargo, nosotros estimamos que debemos de pensar en el concesionamiento como un mecanismo para resolver muchos de los problemas que tenemos. Tuxtla Gutiérrez tiene 18 años que no ha habido concesiones para taxis. Tapachula y La Costa tiene más de 30 años que no ha habido concesiones para volteos. Y si vamos haciendo una revisión zona por zona, encontramos que nosotros como Secretaría tal vez no hemos satisfecho del todo el tema del transporte, y de ahí tal vez deriva en parte la irregularidad. Pero confiando en eso, nosotros estamos trabajando a marchas forzadas, realizando los estudios de factibilidad de las principales ciudades. Por lo menos pretendemos hacerlo en 15 ciudades. Para ello quiero decirle que la universidad, la UNACH, la UNICACH, las universidades conocidas como politécnicas y una veintena de instituciones de educación superior van a coadyuvar a ayudarnos a hacer los estudios de factibilidad para que sean confiables, sean imparciales, sean auténticos, y si el gobernador tomara la decisión pasado el proceso electoral o en cualquier momento, nosotros estemos en condiciones de poder entrar a un proceso de concesionamiento mediante la revisión de los expedientes, como usted bien alude, mediante los estudios de factibilidad para saber cuáles son las necesidades que tiene cada lugar, y para que en un acto de justicia que el gobernador da esta patente a transportistas viejos, se cumpla esto con una gran justicia y no se haga como en algunas ocasiones se ha hecho, en donde el reparto de las concesiones resulta ser que es como un botín de amigos. Tenemos la instrucción del gobernador Manuel Velasco de que lo hagamos de manera transparente, de que todo lo que hagamos en la Secretaría cumplamos con los términos mayores de transparencia y que particularmente nos conduzcamos con justicia. Trataremos de hacerlo así, diputada, y trataremos de dar buenas cuentas. Tiene el uso de la palabra la diputada Mario Mayo Mendoza, secretaria de esta comisión. Bueno, muy buenas tardes a todos y disculpe la tardanza. Bueno, pues yo vengo en carretera, me tocó bloqueo, pues sabemos que ese es el problema de nuestro estado. Pero pues aquí confío en mis compañeros que pudieron estar desde el inicio de esta comparecencia, y bienvenido, señor secretario. Pues Gracias, hemos tenido el gusto de platicar con usted en otras ocasiones, precisamente por este tema de transporte. Y bueno, como no estuve a tiempo, a mí lo que me gustaría saber es, por ejemplo, el tema de los transportes irregulares. ¿Qué acciones se ha implementado en este sexenio para contrarrestar todo el transporte irregular que existe en las diferentes modalidades? Puedo hablar principalmente de mi región, que ha sido la queja de todo este sexenio, tanto de volqueteros, taxistas, o sea, de todas las modalidades de transporte ha habido siento que ese es como el principal problema sobre los transportes irregulares. ¿Qué ha hecho la Secretaría sobre este tema para contrarrestarlo? Sí, con gusto. A fin de no errar en los datos que acabo de revelar hace un momento, diputada, pero que están contenidos en el documento que hicimos llegar para glosa a este poder, sí quisiera yo expresarle con mucha claridad y con mucha franqueza. Nosotros hacemos operativos de manera permanente. Nosotros su servidor está en la Secretaría desde hace aproximadamente 2 años. Durante los 2 años no nos hemos detenido un solo día en hacer operativos. Tenemos un registro diario pormenorizado de la cantidad de unidades que detenemos. Ahora, por la austeridad y la racionalidad de nuestra Secretaría, nuestra estructura de control quedó muy pequeña, muy reducida, pero no tengo yo realmente empacho en decirle que durante estos últimos meses después de la austeridad, pues detenemos un aproximado de 10 unidades diariamente.
Solo si yo quisiera hacer también hincapié en un detalle, porque a veces pareciera ser, uno, que no se hace, dos, que no hay una tarea formal al respecto, o que hay una suerte de complicidad. Los datos que nosotros tenemos sobre la irregularidad en el Estado tienen como génesis más o menos 1992, y en el proceso zapatista, con una organización que se le conocía como la UNAL, el transporte irregular creció exponencialmente y nos montamos todos en esa dinámica, de tal suerte, todos los que tienen interés en el transporte irregular, de tal suerte que si revisamos la cifra de 1992 a el 2018, tenemos una banda muy amplia de fomento de transporte irregular que requeriríamos realmente unas 5 o 6 secretarías de nuestro tamaño dedicadas exclusivamente al control para poder tener un resultado que las personas lo pudieran percibir de manera clara y precisa. Entonces, nosotros estamos trabajando todos los días, diputada, con mucho ahínco, y más aún, no me cuesta decirlo, la diputada María Olvera, con quien tenemos una relación permanente por muchos temas, y a sugerencia de ella y a sugerencia de gente que conoce de Estado, muchos temas los hemos elevado ya de nivel y los hemos puesto en el plano en donde la Secretaría de Gobierno tiene la capacidad de ordenar a las demás secretarías a que participe. En temas muy especiales y temas muy complicados en donde hay violencia y donde ha habido incluso pérdidas de vidas, le hemos pedido a la Fiscalía que sea ella la que coordine el esfuerzo de control. De tal manera que en diversas estrategias, en diversos planos, nosotros estamos tratando de resolver el tema del transporte irregular. Es una de nuestras principales preocupaciones que tenemos y le dedicamos muchísimo ahínco a ello, solo que por el tamaño de lo que hay, casi no se percibe. Estamos hablando que tenemos 26,000 transportistas concesionados en el Estado y la expectativa que nosotros aventuramos, porque no tenemos un dato fehaciente, es que hay cerca de 30,000 irregulares. Entonces, eso nos pone en una tesitura muy complicada. Los señores transportistas con toda razón demandan acciones, nosotros las promovemos, pero entre lo que se percibe y lo que hacemos, a veces hay una gran distancia. Pero estamos tratando de atenderlo de la mejor manera, diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Luis de Jesús Penagos, vocal de esta comisión. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor secretario. Gracias, diputado. Mi pregunta es la siguiente y es un poquito legislativa. Sí, señor. Existe una reforma de ley en materia de transporte publicada en el periódico oficial 241, segunda sección, de fecha 8 de junio de 2016, en relación a la integración del comité consultivo. Hasta la fecha, ¿cuáles han sido los beneficios que se han obtenido de esta reforma y los avances que se tienen en la Secretaría a su cargo? Y hace un momento decía usted que la facultad para el concesionamiento es del Ejecutivo. Sí, señor. Si hasta la fecha aún no se ha otorgado concesionamiento alguno, ¿por qué el aumento desmedido de números económicos de taxis locales, rutas foráneas, en varios municipios del Estado? Me ha tocado ver precisamente en algunos de ellos que el número aumenta día a día sin control. ¿Quién les asigna esos números? ¿Por qué continúan circulando sin permiso alguno? Me imagino porque pues, no ha habido concesión, como usted lo decía hace un rato. Tiene usted razón. Mire, son dos preguntas. Una, de alguna suerte, está enmarcada un poco en la contestación que le daba yo a la diputada Mayo sobre cómo el crecimiento del transporte irregular ha sido tan exponencial que requeriríamos un órgano de control muy grande. No quiero yo excusarme, pero el tema del transporte irregular no es un tema propiamente de Chiapas, es un problema nacional y es un problema muy grave. Muchos hombres y mujeres han dejado la coa, han dejado la pala para saltar al volante.
es un derecho que es legítimo, cada quien lo decide. Y los órganos reguladores del transporte no han tenido, y lo tengo que reconocer, la capacidad de dar respuesta concreta a estos problemas que se generan por adversidad económica, por intereses particulares, por dinámicas de vida. Es muy complejo. Entonces, nosotros hemos reconocido que el transporte, voy a poner un ejemplo muy claro y muy llano, en Tuxtla Gutiérrez, en donde había demasiados taxis que tenían un número asignado. Cuando nosotros empezamos a detener unidades entre diciembre y marzo de este año, que hicimos operativos muy fuertes, detuvimos cerca de 200 unidades, bueno, encontramos muchas unidades que tenían números repetidos. Es decir, cualquier ciudadano pinta su carro y le pone un número para disfrazar un poco y tratar de salvar a las autoridades. Le pongo un ejemplo incluso muy tangible para mí. Un vecino mío tenía su carro como taxi regular y yo me percaté que este era un taxi regular cuando después de los operativos lo descubrí una mañana quitándole todos los pegotes y quitándole las bandas amarillas. Ahí noté yo la placa y dije, es irregular. Entonces, no quisiera yo ser grosero de ninguna manera, pero tiene mucho que ver con la idiosincrasia de cómo somos y muchas veces tiene que ver también con la falta de oportunidades de trabajo, la necesidad que tienen muchísimas personas de trabajar. Nosotros en la Secretaría denominamos a los transportistas irregulares como tal. No utilizamos la palabra pirata como lo usan muy comúnmente, en primera porque es denostativo. Entonces, hemos tratado, diputado, y trabajamos mucho para irle parte por parte, tratando de encontrarle una solución a tema por tema. Cuando yo le expreso que tenemos alrededor de 200 mesas de atención particularizadas, especializadas por regiones, por cooperativas, por municipios, no le miento, porque casi todas tienen que ver con este reclamo que usted muy puntualmente hace y tiene que ver con cómo el crecimiento del transporte irregular es hoy en día una cosa que nos preocupa a muchos. Volviendo a la primera parte de su pregunta sobre el asunto de del comité consultivo, el comité consultivo tiene como fin convalidar a un órgano que, como su nombre lo dice, de consulta, en el cual la sociedad, a través de instancias organizadas, tengan una voz que pueda ser escuchada por la Secretaría y que entre ambas instancias, el ámbito público de gobierno y el ámbito social de la ciudadanía, puedan construir las mejores soluciones y las mejores respuestas. Estamos trabajando con ellos, nuestra diputada es parte de esta comisión y los invitamos a trabajar con ellos. Si bien no lo hemos hecho público, le digo con toda claridad, señor diputado, es porque todos los transportistas, por lo general, cuando ven comité consultivo, en lo primero que piensan es en concesiones. Entonces, voy a utilizar una frase de campo, no queremos alertar el avispero, y entonces queremos seguir trabajando técnicamente para que una vez que el gobernador del estado nos dé la venia, podamos nosotros trabajar en un ámbito colegiado, colectivo, para las mejores decisiones y sobre todo hacerlo de manera transparente. El órgano sirve, está trabajando de manera interna, se reúnen los señores miembros del comité consultivo y quiero decirle que en mucho nos van a ayudar no solamente a compartir la responsabilidad de las decisiones, sino en tomar mejores decisiones. Entre más cabezas hayan, creo que las decisiones serán mejores. Es cuanto, diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Fabiola Rixi Distel, vocal de esta comisión. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, a los medios de comunicación, a mis compañeros de esta secretaría, al secretario Álvaro Robledo Cameras. Bienvenido, secretario. Gracias, diputado. Pues antes que nada quiero reconocer el esfuerzo y el trabajo que han hecho en la secretaría,
Hace un rato usted mencionaba que han hecho más de 9.671 acciones de supervención, esto con la finalidad de combatir el transporte irregular, teniendo un resultado de 1.083 unidades infraccionadas y 596 unidades detenidas. Creo que esto ha sido un avance que se ha tenido para combatir este transporte irregular y también para darle seguridad a la ciudadanía a través de cualquier situación que pueda tenerse. Quiero seguir exhortando a la Secretaría a hacer el trabajo correspondiente para poder tener mejor situaciones en el transporte y mayor paz también y seguridad en cada una de las unidades. Debido a esto y conforme lo que he escuchado y también he platicado en mi municipio, es muy cierto que muchas veces el transporte irregular crece por la falta de nuevas creaciones de rutas. Mi pregunta, ¿hay un tiempo o tienen un término para que ustedes crean nuevas rutas para nuevo transporte o todavía se va a seguir estando en espera? Es una pregunta muy inteligente, diputada, y se la agradezco porque eso me permite explicarle lo que nosotros estamos haciendo a través de un equipo muy amplio de la Secretaría. Y si le quisiera pedir su permiso para explicarle qué pretendemos hacer nosotros en Tuxtla Gutiérrez y que lo vamos a ir replicando en ciudad por ciudad. Gracias. En Tuxtla Gutiérrez tenemos 104 rutas. Tenemos rutas que miden 4 kilómetros, rutas que miden 27 kilómetros. Tenemos puntos como la Novena Sur, en la esquina del Panteón, en donde si nos paramos en cualquier momento del día, vemos que pasan decenas, cientos de urbanes que van semivacías. Y sin embargo tenemos colonias en donde nos firman un documento 2.000 personas, 1.800 personas, 600 personas que están demandando el servicio. Entonces tenemos demasiadas unidades y tenemos por otro lado una gran demanda del servicio. ¿Esto qué refleja? Refleja que no estamos organizados, que nuestra organización de las rutas se ha ido haciendo o se ha ido construyendo conforme pasa el tiempo, sin tener en cuenta no solamente el desarrollo urbano, sino la propia vocación de la ciudad. Hay áreas que son comerciales, hay áreas que son dedicadas a la educación, hay áreas que están dedicadas al gobierno, la administración de justicia, y que de alguna suerte son factores para poder determinar una nueva forma de reordenar el transporte. Entonces, nosotros tenemos en este momento un estudio formal muy amplio en el que ha participado la Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones, nosotros y otras instancias, en donde creemos que con 50 rutas en Tuxtla podemos resolver en mucho el tema del transporte, acercando cada vez más a las personas a su destino y tratando de que gasten menos. Hay personas que gastan hasta 3 pasajes para llegar a su destino. Entonces, lo que tenemos es un desorden en el ámbito de cómo están diseñadas las rutas. Entonces, nosotros estamos haciendo un planteamiento en donde tengamos rutas troncales que atraviesen la ciudad de oriente a poniente, de norte a sur, por diversas vías. Estas rutas troncales que estén alimentadas por rutas colectoras que las atraviesan transversalmente y por rutas auxiliares que coadyuvan a que las colectoras y las troncales tengan un acercamiento más rápido. Esto no es un invento nuestro, está probado en diversas ciudades del mundo y funciona. ¿Qué tenemos que hacer acá? Echarlo a andar, solo que esto no es un ejercicio de reordenar solamente las rutas, también tenemos que mejorar nuestras vías de comunicación, también tenemos que suavizar las curvas de las propias unidades, mejorar algunas calles, romper con algunos ciclos que están mal hechos dentro de nuestra ciudad. Entonces es un trabajo muy amplio. El de Tuxtla lo tenemos en un 70% avanzado y ya tenemos que empezar nosotros en el proceso de sensibilización con los transportistas para que en un plazo muy corto lo podamos echar a andar. Si este esfuerzo aquí nos ayuda,
seguramente el segundo lugar sería Tapachula y el tercero San Cristóbal por el tamaño de la cantidad de transportistas concesionados que hay. Pero estamos trabajando y lo estamos haciendo a marchas forzadas y con la mayor de las emociones, diputada. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Dulce María Rodríguez Obando, vocal de esta comisión. Muy buenas tardes, secretario. Su permiso, presidenta. Pues más que hacerle una pregunta, a mí escuchando la glosa, quiero, pues, de cierta forma felicitar por el tema de la inclusión. El tema de la inclusión es muy importante hoy en día para los adultos mayores, para los jóvenes, para los niños y sobre todo para las personas que de un modo tienen que estar día con día, ¿verdad?, en trabajo, en movimiento. Entonces yo es un exhorto que hago a la Secretaría y desde luego al Gobierno para que se puedan implementar más unidades de transportes con rampas en los diferentes municipios y desde luego, bueno, en coordinación, sé que están muy bien coordinados con lo que es el DIF estatal y bueno, quiero aplaudir esa parte que hoy en día es muy importante para todas las personas. Gracias, diputado, usted muy gentil. Nada más quiero yo, si me permite, un comentario. Nosotros entendemos que una recomendación en materia de derechos humanos es como una especie de regaño para nosotros como funcionarios y servidores. Pero una cosa como la alerta de género es una obligación tremenda, que nosotros la tenemos muy sentida. Y esta alerta nos ha obligado a nosotros a replantear las maneras en cómo debemos de concebir el transporte, justamente por lo que usted dice. Debemos de darle garantías de seguridad a los usuarios, pero en particular a las usuarias, a las señoras grandes, a las niñas, cuidarlas. No solamente tenemos una obligación moral, ahora institucional, de mayor relevancia, el prever que cada uno de nuestros actos estén enfocados a la defensa y a la garantía de que estén bien este sector de la población. Afortunadamente, la estructura de la Secretaría tiene muchísimas mujeres profesionales, muchas de ellas que han militado incluso en organizaciones de equidad de género. Tenemos a muchas mamás profesionales que están preocupadas de las niñas y de los niños, y estamos tratando de que estas cualidades nos permitan hacer un mejor trabajo para atender justamente lo que a usted le preocupa y que muy bien lo dijo. Gracias, diputada. Esta presidencia formulará su pregunta. Gracias. Señor secretario, sea usted bienvenido. Esta es su casa. Señores colaboradores, sean ustedes también muy bienvenidos. Diputadas, diputados, gracias por estar aquí. Medios de comunicación, nuestro agradecimiento. Yo, de las preguntas que han formulado mis compañeras diputadas, en base a eso le voy a plasmar mis preguntas. Gracias. La diputada María Eugenia formuló una pregunta que te felicito, diputada, porque dice de toda la contaminación, de lo ya que está saturado nuestra capital de tantos vehículos, señor secretario, yo no lo veo, y que la verdad es una pena que tengamos el 5º lugar en smog, en contaminación, aun cuando no tenemos ni siquiera industrias grandes, correcto, ni nada que se le parezca. Pero yo siento que esto más, y ahí sí les pido y les exijo todo el apoyo. ¿Por qué? Porque la capital, nuestra capital, se ha ya hecho como un desahogo de todas las unidades que vienen de diferentes partes del estado, ¿verdad? Hay infinidad de oficinas que no tienen uso de suelo, más sin embargo, tienen oficinas de diferentes rutas que además pues son las famosas irregulares, sí, ¿no? Irregulares. Y lo que a nosotros más nos preocupa es que son
irregulares y que no le damos una certeza de seguridad al usuario. Amén de que en todo, en horas pico y no pico, pues ya hay, de verdad, es insufrible transitar en nuestras calles. Amén de lo mal que están, ¿verdad? Sí. Pero en eso sí le digo, porque hay de verdad infinidad de oficinas que están mal. Por otro lado, yo los felicito por lo que dicen que pues han bastantes irregulares han detenido, pero yo le hago también una pregunta muy concreta. Dice usted que han detenido más de 500 unidades, y es verdad porque yo lo veo, pero lo que no le he visto motivo por qué no han detenido son a la organización MOCRI, que ha metido a diestra y siniestra taxis irregulares, y que además su rubro no es el transporte, pero además, como usted lo acaba de decir, bueno, son organizaciones como la UNAL, sí, pero se trata de detenerlas, de ya no seguir fomentando que organizaciones como esas, que se dedican al rubro de agarrar terrenos, de invasiones, bueno, pues hasta donde se lo permita el gobierno, pues ahí estarán haciéndolos, pero no podemos permitir que sigan invadiendo cuando no les asiste el derecho, porque de ninguna manera son transportistas. En eso dejan en total indefensión a los concesionados y además a los señores de trabajadores del volante que tienen más de 10 o 15 años esperando que si no se les da una concesión, pues al menos se les dé la oportunidad, igual que hace esas organizaciones que se hacen valer a punta de garrote, para que ustedes les permitan circular donde no tienen que estar. Entonces, estamos también ahí dejando en total indefensión a esos señores, y se lo digo con causa de conocimiento. ¿Por qué? Porque aquí en el Congreso pues, somos los representantes de la ciudadanía, y que están puestos los señores, pues su esperanza en que los ayudemos. Por ejemplo, hay muchos que tengo una gran lista de números de expedientes que tienen 10, 15 años, pero pues que no se ven beneficiados con los famosos también números de 4 dígitos que están circulando, porque están circulando ahorita. Entonces, ¿cómo se llega a dar esos permisos de que circulen las unidades de 4 dígitos? Le digo porque, acuérdense que apenas pasó, desafortunadamente, un problema que desafortunadamente porque se perdió una vida humana, que se hizo mucho escándalo con un biólogo, Adán Enrique Gómez, pero pues fue un biólogo, pero así pasó con más gente que ha agarrado taxis, que ha sufrido asaltos, que a nosotros también nos preocupa por el lado, y lo he dicho en la tribuna, porque las mujeres pues toman taxis y todo eso, y no, ojalá y así sea, pero de todos esos números de 4 dígitos y de todos los que están circulando, ¿tienen ustedes una base de datos para ver que les demos la seguridad al usuario, que los pueden tomar porque andan circulando? O sea, usted me dice que agarraron 500, 600, pero la cosa es que andan circulando, por algo andan circulando, porque si no hay concesionamiento, si no hay todavía un estudio de factibilidad, no hay una sesión pública, ¿cómo es que tienen ese permiso para que tengan los 4 dígitos? Y de ahí emana de que se hagan las clonaciones, ¿no? Las clonaciones que tanto afecta, porque cuando esto pasó de la muerte de este biólogo, se vio que había un número que ustedes habían otorgado, porque si no lo otorgan, pues lo permiten. Un número que habían dado de 4 dígitos, en ese entonces era de 3 dígitos, ahora ya le aumentaron a 4, y donde había uno clonado, ¿sí? Igualito, y los detuvieron, sí, pero a nosotros lo que nos preocupa es que esto se sigue permitiendo que se dé. Entonces, yo le digo, eso bastante nos preocupa, porque pues nosotros estamos para resguardar la integridad de todos los usuarios. Ahora, sí se dan también números de 4, 5 o 3 dígitos, pues que también se les dé la oportunidad a que las mujeres, ¿sí?, tengan que
que se les dé la oportunidad que también tengan derecho a que se les dé ese permiso o lo que les hayan dado. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que también se han partido el lomo, más de 10, 15 años, y que además son el sustento de su familia, de sus hijos, y que se van a trabajar eso, porque yo tengo varias conocidas, porque de ahí sacan para darle estudios a sus hijos, y que es un derecho, que nosotros le otorguemos una oportunidad digna de trabajar. Otro, en el uso del transporte público en relación a las estrategias que usted nos dio en su glosa, también le quisiera pedir que nos diga del tema de los vehículos de la empresa transnacional del Uber, ¿no? Y por último, señor secretario, si ustedes no han dado si no ha habido ninguna sesión, si no ha habido ningún del órgano técnico, nada que se le parezca, y que andan ahí circulando los taxis o vehículos de 4 dígitos, yo sí le pediría la revocación inmediata de esos taxis. No, es que no, yo le aseguro que no están por expedientes. O sea, agarraron los señores que tienen la manera de hacerlo, les dan sus números de económicos, sí, de 4 dígitos, y bueno, pues ya lo reparten como ellos crean considerado. Y aquí el objetivo es de que se les dé a los que tienen más años, que están esperando, pues si no bien, como lo dije hace rato, una concesión, pues al menos que se le dé el derecho de que tengan igual de 4 dígitos, sí, ¿verdad? Y que vuelvo a reiterar, que se le dé la oportunidad a que tiene derecho, que se les tome en cuenta a las mujeres. Muy bien. Son varias preguntas en una, y las atiendo con la mayor puntualidad, diputada presidenta. El asunto de la organización de la MOCRI, coincido plenamente con usted en que están en una actitud contumaz, es decir, están dados a violentar la norma, no solamente en el ámbito de la tenencia de la tierra, la posesión de esta, sino ahora en el ámbito del transporte. Su visa de discusión es un palo, o es una piedra, o es la violencia. Entonces, nosotros entendemos las necesidades que tienen los mexicanos, los chiapanecos, pero evidentemente cuando ya tenemos una organización con características muy violentas, tenemos que situarnos nosotros en un lugar específico de la administración. Nosotros no tenemos uniforme, no tenemos tolete, no usamos arma. Nuestro mecanismo de regulación es administrativo. Entonces, con la MOCRI lo que nosotros hicimos, diputada, fue pedirle a la Fiscalía que el tema de ellos lo discutiéramos en el marco de la propia Fiscalía, porque esta no solamente tiene los instrumentos para poder exhortarlos a que se conduzcan en el marco de la ley, sino además a que no violenten los derechos de los demás. Sin embargo, usted habla de la corrupción que hay al interior de nuestra Secretaría, y es algo que también tenemos que dar una respuesta al respecto, porque hay, a decir de muchos, complicidad, hay tal vez conveniencias. Lo cierto es que yo decía hace un rato que hay muchísimos irregulares que están fuera de la ley, brindando el servicio, y lo extraordinario es que, a pesar de que nosotros hemos traído un discurso desde hace 6 meses previniéndolos que no utilicen el transporte irregular, porque es peligroso, porque como usted bien dijo, perdió la vida ya alguien, han habido tocamientos de mujeres, han habido robos y están sin control porque no identificamos a los conductores de estos carros, lo increíble es que los siguen usando. ¿Por qué funcionan? ¿Por qué siguen llegando acá? Porque los usan. ¿Quiénes los usan? Los ciudadanos. Entonces, aquí tenemos un problema que, más que una lectura de control,
nosotros tendríamos que innovar en un mecanismo distinto para resolverlo. Lo que sucede, por ejemplo, con los expulsados, los desplazados de las comunidades en el Estado, hemos siempre tratado de resolver la parte humanitaria de buscarles un terreno, de darles de comer, de que tengan la garantía de que tienen un techo. Sin embargo, eso lo hemos hecho a lo largo de 30 años y no ha funcionado. ¿Qué está haciendo la Secretaría General de Gobierno desde hace algunos meses y que lo están impulsando los organismos protectores de derechos humanos? Es replantear los mecanismos de diálogo al interior de las propias comunidades para evitar que ellos sigan siguiendo esta espiral violenta de conflicto en el cual se expulsan a las familias de sus auténticos lugares de origen. En el caso del transporte, nosotros tendríamos que entrarle en una dinámica distinta al mecanismo del control para que logramos convencer a organizaciones como la MOCRI u otras a que entren en el plano de la regularidad, en el plano del respeto a los derechos de los demás y que dejen de afectar económicamente a los auténticos concesionarios. Tiene razón en ello, no le discuto nada, diputada, me allano en eso y créame que vamos a trabajar con mejores estrategias para ver cómo resolvemos el tema de la MOCRI. Con respecto al asunto de los 4 dígitos o los 3 dígitos o los números que se autoasignan los propios transportistas, nosotros hemos tratado de atender un acuerdo de tolerancia que están construyendo líderes de transporte aquí en el Estado, en el ánimo de, como usted dice, darle la oportunidad a viejos choferes que tienen números de expediente, que viven atrás de un volante, y no solamente los hombres, a las mujeres, con lo cual yo coincido plenamente con usted. Yo tengo un registro en el plan emergente de aproximadamente 37 mujeres que han demostrado que trabajan atrás de un volante, que tienen números de expediente y que su modo de vida para llevar alimento a la casa, a los niños, es el trabajo del servicio. Entonces, sí tenemos que encontrarle una respuesta rápida. Invité a la mayor parte de la estructura directiva de la Secretaría un poco para que atiendan lo que les decimos, pero la otra para que entiendan que esta comparecencia no es un acto expositivo llano, sino también de tomar los compromisos de las preocupaciones que tienen los representantes de Chiapas y que están manifestados aquí en el Congreso. Y en este tema a los señores directores los invito a que la mayor brevedad construyamos una respuesta más transparente y la hagamos más pública, de tal suerte que el ciudadano promedio, que es representado en este momento por la voz de la diputada María Olvera, entiendan que no estamos cómplices o displicentes o que no tenemos con menoscabo el tema de la irregularidad. Es un tema serio, coincido plenamente con él. En el asunto de Uber, diputada, Uber presentó en el 2016 una demanda de prestación de servicio en Chiapas de 512,000 solicitudes. ¿Qué significa esto? Significa que vinieron a San Cristóbal de las Casas, a Palenque y a Tuxtla de manera preferencial y turistas sacaron su teléfono y pidieron un Uber en San Cristóbal o en Palenque o acá. Y entonces la computadora central que está en Estados Unidos de Uber tuvo un registro de que en un estado sureño del país de México hay 512,000 solicitudes. Entonces, ¿qué ha hecho Uber? Voltear a vernos. ¿Qué quieren hacer? Quieren entrar. ¿Qué hemos hecho nosotros? En primera, revisar la ley. El Instituto Federal de Competencias le permite a Uber entrar a Chiapas a la hora que ellos quieran. El problema de ello es que ellos entraría en un detrimento muy grave de los señores concesionarios. ¿Qué estamos haciendo incluso con su ayuda, lo cual le agradecemos muchísimo, diputada? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una reforma integral a la ley para que podamos nosotros garantizar que los concesionarios de Chiapas no sean desplazados por plataformas digitales y defendamos al auténtico trabajador del volante chiapaneco. Estamos trabajando en eso, permítame que no exprese de qué manera, es estratégico,
pero lo estamos haciendo y queremos dar buenas cuentas, ojalá que a muy corto plazo, para que si una empresa tiene esa libertad de querer entrar acá, bueno, lo haga en los términos en los que no afectemos nosotros a los auténticos transportistas concesionarios. En el asunto de los números que reitera usted en dos partes de su pregunta, hago formal compromiso, diputada, de establecer una mesa de atención para que este asunto de brindarle oportunidades en tanto haya concesionamiento sea sujeto a la revisión del propio comité consultivo y que en un acto abierto, transparente, inteligente, pero sobre todo responsable, le encontremos una solución a esta demanda. Lo prometo hacer a la mayor brevedad, licenciado Plaza. Sí, señor secretario, pues muchas gracias, pero yo sí me voy a salir de todo protocolo preguntando lo siguiente, porque hay terminales de corto recorrido, como usted lo dijo, que es muy importante la inversión que ha hecho el señor gobernador, el cual pues le agradecemos mucho, pero que la verdad no ha cumplido con el objetivo. Primera, la de San Cristóbal. La de San Cristóbal hay una de corto recorrido que costó 67 millones de pesos y que no ha sido capaz de la calle principal donde hay bastantes vehículos, digo, no vivo ahí, pero me he dado cuenta, y que no se han querido ir a la terminal de corto recorrido cuando con ese fin se hizo, para que no siguieran obstruyendo, porque además debemos tomar en cuenta que San Cristóbal pues es un lugar turístico, ¿verdad?, que las calles ya están, y en la principal, de verdad que es una pena ver cómo no se puede transitar y que hay rutas que llegan de todos lados igual y que obstruyen todo el paso, entonces que ya le quita ahí lo emblemático, lo turístico que es San Cristóbal, y que debemos de defender que así siga siendo, ¿no? Una, dos, yo le doy mi opinión respecto a Tuxtla Gutiérrez, por lo que le digo de toda la contaminación que hay, que también sería bueno que tomaran en cuenta que la terminal de corto recorrido que está en el mercado de los ancianos, la verdad ya no cumple con las expectativas ni debe estar en el centro. Y ni debe de estar en el centro, efectivamente. Entonces, gestionar que se saque a las orillas, pero no nada más ella, sino que haya terminales de corto recorrido, tanto en el oriente como en el poniente, para que ahí desemboquen todo el pasaje y todo el transporte que viene de foráneo, y que se les dé la oportunidad a los carros de aquí, a los locales, de que pues de ahí, obvio, poniendo una tarifa accesible para todos. Le pongo un ejemplo, de Villahermosa vienen infinidad de carros en el servicio de taxis, cobran 300 y 350, cuando se le puede decir, a ver, tú vas a desembocar aquí en esta terminal de corto recorrido y vas a cobrar 250, y los 50 pesos, pues que sea para nuestro transporte local, porque nuestra obligación es de generarles empleo y de generar que también pues tengan el sustento para, como le digo, desafortunadamente no tenemos industrias grandes aquí, pero tenemos una contaminación horrible, que es una vergüenza que tengamos el 5º lugar a nivel nacional. Entonces, yo sí lo invito ahí para que juntos y en lo que nos podamos nosotros, y comprometo a mis compañeros legisladores, en lo que nosotros podamos aportar, apoyar, para que en verdad se hagan esas terminales de corto recorrido en nuestra capital, que tanta falta hacen, con gusto lo haremos. Pero esa es nuestra opinión y nuestra manera de colaborar a que en algo podamos poner nuestro granito de arena. Muchas gracias, diputada. Le agradezco los dos comentarios. El primero de San Cristóbal, tiene usted razón en que no hemos sido capaces nosotros de liberar el Boulevard Juan Sabines de todo el transporte irregular y de alrededor de una centena de terminales de corto recorrido que están ahí, no solamente haciendo un tanto inviable la nueva terminal que hizo el gobernador Manuel Velasco, sino además colapsando la ciudad, incluso, perdonen la expresión, dándole un tono que no es tan bello como es la propia ciudad de San Cristóbal.
Sin embargo, ahí nosotros le pedimos al cabildo del ayuntamiento que tomaran una determinación al respecto. En mayo del año pasado, en el 17 de mayo, en acuerdo de cabildo se le cambió la vocación de uso de suelo para ese bulevar, para el eje número 1, que es el que corta la ciudad cuando viene uno de Comitán a Tuxtla, y para el bulevar Javier López Moreno, que es el que está frente al Hospital de las Culturas. Ahí el ayuntamiento determinó que no podía haber una sola terminal de corto recorrido. ¿Quiénes tienen las facultades, las atribuciones y por ley pueden hacer una regulación al respecto? El ayuntamiento. Nosotros no podemos. Nosotros podemos instarlos, animarlos, exhortarlos, pero quien tiene la facultad de regulación sobre eso es el ayuntamiento. En el otro plano, los transportistas que son permisionarios federales, los que salen, digamos que beneficiados con esta terminal de corto recorrido en San Cristóbal, los permisionarios federales, si hay una instancia que pueda obligarlos a sujetarse a la norma y a la regulación, es la SCT. Nosotros les hemos pedido también formalmente, nos hemos reunido con ellos, los hemos instado públicamente, a veces amablemente, a veces ya hasta firmemente, porque coincidimos con usted, se tiene que limpiar ya el bulevar. Entonces, estamos trabajando en eso, no le hemos encontrado todavía la respuesta, sin embargo, le expreso que desde hace 2 semanas tenemos una mesa interinstitucional que le pedí yo a la fiscal encargada, la maestra Susana Palacios, al secretario encargado de la Secretaría de Seguridad, el comisario Lozoya, a la SCT y a otras áreas más, para que entre todos construyamos una solución que en ese particular podamos darle una respuesta lo más brevemente posible. Si nosotros logramos entrar a una solución ahí, vamos a decantarnos para que en Tuxtla Gutiérrez, donde de acuerdo al Cabildo existen más de 200 terminales de corto recorrido irregulares, también ellos nos ayuden a construir la solución para este tema. Estoy completamente de acuerdo con usted, diputada, y vamos a tratar de atenderlo con la mayor brevedad y vamos a tratar de estarle informando a su comisión para que tenga usted todos los elementos y que eso sirva también para que si pudiéramos impulsar desde la Secretaría y desde esta propia comisión la edificación o construcción de 2 terminales de corto recorrido oriente y poniente, creo que daríamos una solución integral a un problema mayúsculo. Muchas gracias, señor secretario. Muchas gracias, señor secretario, y confiamos en que así será. Se instruye a la Secretaría a tomar nota de todo lo aquí manifestado a fin que las intervenciones sean incluidas en el diario de los debates de esta 66 legislatura. Esta Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte agradece la distinguida participación del licenciado Álvaro Robles Cameras, secretario de Transporte, en los trabajos de esta soberanía popular. Gracias por su comparecencia, señor secretario. Mucho gusto. Solicito a la comisión protocolaria previamente designada se sirva a acompañar al compareciente a la salida de este salón de usos múltiples, dado por concluidos los trabajos de esta comisión. Muchas gracias, señores legisladores, por estar aquí. Gracias a todos. Tengan buena tarde. Muchas gracias.